para conversar sobre lo que ha sido esta juramentación de los nuevos ministros, unos incorporados recientemente, otros ratificados en el cargo, el gabinete que preside Mercedes Arauz, está aquí en estudios el doctor Raúl Iván Lozano Peralta, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Privada Tenor Rego. Él, como abogado, va a darnos una opinión sobre lo que debe pasar en este nuevo gabinete, qué necesita hacer para tener la confianza del Parlamento y las expectativas que hay en este nuevo grupo de ministros. Doctor Lozano Peralta, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son las primeras reflexiones, ¿no?, que generan a partir de esta juramentación de un nuevo gabinete presidido por Mercedes Arauz Fernández? Bueno, en principio estamos nosotros cumpliendo los artículos 133 de la Constitución y 134 en el sentido de que ha sido negada la confianza a un Consejo de Ministros, por lo tanto el presidente necesariamente tiene que nombrar un nuevo Consejo de Ministros para que podamos seguir en la vía democrática frente a este control político del Parlamento. En ese sentido creo que estamos frente a un nuevo Consejo de Ministros que va a tener que ir a pedir el voto de confianza, el voto de investidura al Congreso de la República, y esperemos que haya consenso y cierta convivencia a nivel político para que las cosas no sucedan con tantas rigurosidades que hemos estado nosotros siendo testigos los últimos días, ¿no? Sí, justamente, doctor Lozano, muchos especialistas, algunos también ya congresistas, han expresado de que se trata pues de un parlamento, de un gabinete conciliador, que eso es lo que ha logrado, cristalizado el presidente Kuczynski. ¿Qué debería hacer entonces este nuevo gabinete para ganarse pues el voto de confianza? En principio, generalmente cuando un nuevo Consejo de Ministros va al Congreso a pedir el voto de confianza, el voto de investidura, el Congreso de la República le da sin ningún problema esa confianza. Puesto que un Consejo de Ministros tiene necesariamente que tener la confianza para poder comenzar a trabajar. No creo que haya mayor problema con eso. Para en los próximos días el Consejo de Ministros vaya a pedir el voto de confianza y se le otorgue. No creo que haya mayores problemas. Lo que sí creo que el trabajo permanente que tiene que haber entre cada una de las carteras con el Congreso y esa comunicación y ese consenso permanente tiene que existir, puesto que no podemos nosotros volver a presentar una crisis de gabinete, que esto involucraría pues una crisis democrática que puede llegar a la disolución del Congreso, ¿no? Claro. Hay un tema, doctor Lozano, que ayer ha sido también tomado, analizado por diferentes medios de comunicación, la posición sobre todo del actual ministro de Justicia. La anterior ministra, Pérez Tello, se oponía al tema del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Ahora hay muchas expectativas, se comenta de manera extraoficial, de que este nuevo ministro pues tiene una posición distinta y se estaría pues obviamente, como se dice, preparando, ¿no?, de manera extraoficial tomar este nuevo tema del indulto, a retomar las gestiones del indulto al expresidente Fujimori. ¿Cómo analiza usted esa posición? Bueno, mira, el tema del indulto no pasa por la voluntad de los ministros, en primer lugar. El tema del indulto pasa por la voluntad del presidente de la República. Es una gracia presidencial que está en la Constitución y que solamente lo tiene designado como titular el presidente de la República. En ese sentido, los ministros podrán ser o son los portavoces de las decisiones del presidente, son los que materializan las decisiones y los pensamientos del presidente en la parte política. Sin embargo, al final de cuentas quien decide es el presidente de la República. Posiblemente en un presidente, como siempre hemos señalado, que debe ser un presidente con manejo político, debería pues ya comenzar a pensar si es que le daría o no le daría pues el indulto al señor Fujimori. Posiblemente si tenemos un nuevo ministro en el cual está teniendo algunas voces a favor del indulto o una revisión nueva de la posibilidad de dar el indulto, posiblemente también esa es la decisión y ese pues es el pensamiento del presidente Kuczynski, ¿no?
Ahora, en el plano ya del tema de la educación, de la reforma educativa, doctor Lozano, también ha sido materia de análisis y de algunas sorpresas, ¿no? La designación del ministro Idel Wexler, quien ha trabajado más de 10 años en el ministerio, en diferentes gestiones de anteriores presidentes del país, ha sido viceministro por muchos años. ¿Cuál cree usted que ha sido, por qué debería haber sido él elegido el ministro de Educación? ¿Cuál habrá sido la principal intención para darle esta nueva responsabilidad? Bueno, es que Iván es una persona que ha trabajado años en el ministerio, conoce de cierta forma en los últimos años las reformas que han habido en la educación. Estas reformas en educación no vienen de Kuczynski, no vienen incluso de García y Humala, y está muy empapado del tema. Yo creo que en ese sentido ha primado la decisión del presidente de considerarlo ministro de Educación, y yo creo que va a seguir con las reformas, va a seguir con el SUNEDU, va a seguir con el tema de la educación, de la fiscalización, de la supervisión, puesto que en base a eso ha trabajado también él directamente mientras estaba en el ministerio, ¿no? Sí, ahora ya para ir culminando, doctor Lozano, esta entrevista, ¿cuáles son las tareas que usted considera principales que debe de desarrollar la flamante presidenta del gabinete, Mercedes Arauz? Bueno, lo que Mercedes Arauz debe hacer, creo yo, primero, es lograr ese acercamiento que necesita el Ejecutivo con el Legislativo. Un acercamiento que lo que va a resultar de esto es que realmente pueda existir un consenso, una convivencia, un conjunto de decisiones unánimes y uniformes que puede llevar a un cogobierno entre Ejecutivo y Legislativo, para que realmente no haya estas trifulcas políticas que posiblemente nos lleven a una inestabilidad política. Entonces Mercedes Arauz tiene esa gran tarea de ser la persona que tienda puentes, que realmente pueda entender de que el legislativo, con más de 77 congresistas, tiene el poder suficiente como para interpelarlos y poder censurarlos en cualquier momento. No podemos nosotros mantener esta posición y esta seguidilla de caída de ministros, porque no le conviene nada al presidente Kuczynski, ¿no? Sí. Y ya para finalizar, se le ha atribuido durante la gestión del presidente Kuczynski al oficialismo, ¿no es cierto?, a los parlamentarios de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, que han venido pues ellos obstaculizando la gestión presidencial. ¿Cómo analiza usted esta postura que tienen el oficialismo? O sea, mejor dicho, los congresistas de oposición, que son gran mayoría en el Parlamento de la República. Bueno, es que esta situación se da porque nosotros debemos entender que estos temas de la censura, la interpelación, ¿no?, y el voto de confianza o cuestión de confianza son institutos de un sistema parlamentario como los europeos, como el sistema español, en el cual el primer ministro es elegido por la mayoría del Congreso, ¿no?, y la mayoría del Congreso, la total de confianza, también le puede quitar la confianza sin ningún problema. En cambio, nosotros es un sistema presidencial, y en ese sistema presidencial nosotros tenemos pues un ejecutivo que puede tener un partido determinado y un legislativo que puede tener otro partido que sea oposición, que sea mayoría. Y ahí se organizan las trifulcas, ahí comienzan a surgir pues estos temas de intento de censura y trifulcas políticas. Yo creo que en ese sentido el Parlamento, estamos con un Parlamento opositor. No hay otra forma que trabajar que en el consenso, no hay otra forma que trabajar que la convivencia entre Ejecutivo y Legislativo. Entonces, yo lo que creo que el Parlamento está realizando lo que realizó, por ejemplo, la coalición APRA 1 en el año 63 con Belaunde, lo que realizó el APRA y otros partidos opositores en la época de Fujimori en los años 90. Entonces, es natural esperar que un Parlamento opositor pues se enfrente o trate de fiscalizar al Ejecutivo y trate de censurar e interpelar. Tiene que haber consenso, si no nosotros podemos caer pues como vuelvo a repetir, en esta inestabilidad política, que al final de cuentas no queremos eso, pero al final de cuentas cuando hay inestabilidad política es caldo de cultivo para que después vengan pues autoritarismos, incluso golpe de Estado, como sucedió en el año 69 con el general Velasco, ¿no?
Muy bien, gracias doctor Raúl Iván Lozano Peralta. Estuvo aquí en UPAO Noticias haciendo un análisis del gabinete que preside Mercedes Arauz, recientemente juramentado. Gracias, hacemos una pausa, son ya las 12:27. Regresamos con más noticias en UPAO, edición mediodía.